muchas gracias. Tiene mucho sentido iniciar con esta pregunta porque cerca de 250 años atrás el doctor James Lind, el médico del barquero Salisbury, escocés, quiso precisar de qué manera se podía tratar el escorbuto, que era una enfermedad que afectaba mucho a los marineros. Dicen que este está reportado como el primer experimento clínico de la humanidad, en el que él se dio cuenta que 2 de las 6 parejas que llegó a separar resolvió los síntomas de escorbuto cuando les dio cítricos. Entonces es la razón por la cual el 20 de mayo se celebra todos los años el Día Mundial de la Investigación Clínica, y pues tiene mucho sentido que hoy estemos hablando de estos temas en este evento. No tengo conflictos de interés para esta investigación. Lo que sí quiero empezar a decir es que el cáncer es un problema grave y va a ser un problema mucho más grave porque las dinámicas de cambio poblacional van a incrementar la proporción de personas mayores de 60 años casi que de manera exponencial en las próximas 3 décadas. Y si hoy por hoy estamos viendo de 8.2 millones de personas que mueren por cáncer, pareciera ser que esta cifra se puede llegar a duplicar en el 2050. Y nuestra región no escapa de estas estadísticas al punto en el que en América se están presentando cerca del 25% de las muertes por cáncer, con un problema, y es que de manera inequitativa, al tener menos acceso a tecnologías y medicamentos que suelen ser más efectivos en el control del cáncer, pues la proporción de muertes va a ser mucho mayor. No somos una región que tenga baja incidencia de cáncer, somos una región con una incidencia intermedia, pero sabemos que al tener unos ajustes de la tasa de natalidad, las pirámides poblacionales van a tener un incremento de la población que se encuentre por arriba de los 55, 60 años. De hecho, lo que se prevé en observatorios para el cáncer como Globocan es que el cáncer puede llegar a extenderse en nuestra región hasta en un 70% de nuevos casos en las próximas décadas. Entonces, si ya tenemos este diagnóstico y sabemos que este tren va mal y que seguramente puede conducirnos a un abismo, pues la idea es que de alguna manera empecemos a aceitar y a mejorar, digamos que la ruta a la cual vamos a llegar, para que en el momento en el que tengamos este panorama, pues no tengamos, digamos que un golpe que nos termine afectando, porque miren lo que sucede en nuestro país. Hemos tenido un incremento de casi que cuadruplicar la población general de Colombia en las últimas 4 décadas, pasando de 15 millones a cerca de 60 millones de habitantes, y el problema es que la proporción de pacientes que está incrementando, como les decía, en Colombia para el 2050 es la población mayor de 60 años. De hecho, pasamos de solo ser un 3% mayor de 60 años en 1960 a ser más del 20% para la década del 50 del presente siglo. El tratamiento del cáncer no es solo la quimioterapia. El tratamiento del cáncer realmente es un combinado de estrategias entre medicamentos y tecnologías que tienen por objeto manejar el cáncer como tal, hacerlo mucho más tolerable y amigable con los pacientes, y también pues disminuir una serie de síntomas que llegan a tener los pacientes en el momento que sufren o la enfermedad o el medicamento que se les llegue a ofrecer. Entonces, cada una de estas aproximaciones terapéuticas, bien sea etiológica, de soporte o sintomática, tiene que sufrir una tamización para decir si esto es efectivo o no. ¿Y cómo hago para saber si un medicamento es efectivo o no? No por, digamos que una recomendación de un caso anecdótico en el que alguien utilizó un medicamento y le fue bien, porque realmente eso se hacía 300, 400 años atrás. Realmente esto se hace a través de experimentos clínicos, en donde yo tomo a un paciente que tiene ciertos criterios de la enfermedad, que se llaman criterios de inclusión para ser parte de un estudio clínico, carece de otros que pueden llegar a ensombrecer el pronóstico de los pacientes cuando se someten a este tipo de intervenciones, y cuando tengo una población homogénea de cierto número de pacientes, a uno les doy el medicamento y a otro les doy algo parecido al medicamento que recibe el nombre de placebos, y en el tiempo miro a quién le fue bien o a quién le fue mejor. Si le fue bien a los que recibían el tratamiento,
puede hacer que este medicamento sirva para tratar determinada enfermedad. Si les fue igual, pues realmente los resultados son negativos y yo me doy cuenta de que este medicamento no sirve y pues puedo llevar a evitar incurrir en gastos al sistema de salud con una tecnología que no está ofreciendo diferentes beneficios. Y esto empieza aquí, cuando nosotros tenemos modelos de cáncer. Básicamente la mayoría de cánceres tienen su modelo de estudio, es tomar las células del cáncer de un paciente, cultivarlas, en ocasiones semejar estos modelos en animales de laboratorio. Entonces tenemos, por ejemplo, ratones de laboratorio que expresan mieloma múltiple, ratones de laboratorio que hacen cáncer de ovario, ratones de laboratorio que tienen tumores del sistema nervioso central. En ellos empezamos a determinar por qué este tumor crece, por qué este tumor se expande, por qué hace metástasis, y de acuerdo a ellos se identifican genes o moléculas que pueden llegar a inhibirse para que el cáncer deje de crecer. Estos son los estudios preclínicos que están aquí. Cuando vemos una molécula candidata a tratar pacientes o administrarse a un paciente, que puede ser por vía oral, vía intravenosa, subcutánea, o por otro tipo, digamos, que dispositivo, como es el uso de terapias génicas con algo que se llaman lentivirus, pues empezamos a hacer estudios clínicos fase 1. Esos estudios clínicos fase 1 se hacen con pacientes que tienen la enfermedad. El número de estos pacientes es realmente limitado. Cuando los resultados preliminares dicen que existe factibilidad de que esta molécula tiene algún beneficio, se pasa a una fase 2 en donde lo que se enriquece es el número de participantes y posteriormente se llega a comparar con un estándar de tratamiento que se hace en los ensayos clínicos fase 3, y es lo que la mayoría de las agencias regulatorias termina, digamos que solicitándonos a los médicos investigadores para poder decirle a un medicamento si se libera o no en el tratamiento de determinada enfermedad. Pero aquí no termina la investigación. Puede que tan solo sea el inicio de una nueva investigación, que es como son los estudios post-comercialización o los estudios de algo que se denomina la evidencia del mundo real. Porque en el momento en el que los pacientes se encuentran en estudios clínicos van a tener controladas muchas variables, incluso a los pacientes hasta les aseguran el traslado al centro de investigación para que nunca falten, a toda hora tienen la solicitud de las pruebas diagnósticas y la vida real es totalmente diferente y sucede más parecido a lo que vimos, por ejemplo, en el panel de discusión anterior, en donde todas las barreras y las limitaciones que se encuentran dentro de un sistema de salud pues hacen que el medicamento ocasionalmente no presente la misma efectividad que se había visto en los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, esto es lo que sucede en la investigación básica, es una investigación de laboratorio. La investigación preclínica es lo que se hace con los modelos de determinadas enfermedades para algún cáncer en particular. Esto es lo que sucede posteriormente en los ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí, por ejemplo, se elige la vía de administración, las concentraciones que se llegan a alcanzar. Muy importante esos estudios porque se puede elegir la dosis del medicamento y diferentes dosis al inicio para saber cuál es la que el paciente más tolera porque no tiene eventos adversos o cuál es la que es más efectiva para controlar el cáncer que se esté tratando. Pero estos ensayos clínicos llegan a tener unas limitaciones. Lo primero es el lugar en donde se desarrolla, porque si bien los pacientes pueden tener el mismo cáncer, no es lo mismo tener el cáncer aquí en Colombia que tener este cáncer en Europa, ¿cierto? Porque el sistema de salud pues les va a ofrecer otro tipo de beneficios adicionales y a esto se le llama el muestreo. Entonces, ¿de dónde tomo yo este paciente para que sea representativo de la enfermedad? A las comorbilidades. Por ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis o enfermedad renal crónica y llegan a estar en diálisis, la mayoría de las veces se excluyen de los estudios clínicos y por esa razón cuando salen aprobados los medicamentos dicen administrese con precaución en determinados pacientes porque realmente no hicieron parte de los pacientes en los que se llegó a experimentar el estadio de la enfermedad. Muchos medicamentos se tratan para estadios tempranos y los estadios avanzados
apenas estamos empezando a conocer resultados, y lo que uno tiene en la vida real son pacientes con una enfermedad que ya está multimetastásica, y eso hace que pues en algún momento los resultados de un estudio clínico no se puedan ver en el escenario de la vida real. Al subtipo de la enfermedad, porque todas las personas piensan que tener cáncer de mama es tener el mismo cáncer de mama que tuvo la vecina o que tuvo algún familiar, y realmente existen diferencias de la enfermedad dentro del mismo grupo de cánceres, y por esa razón pues esto tiene que surtir una serie de estadificación y de rotulado de eso que es el nombre y el apellido del cáncer en particular, de si tenemos o no la opción de seguir al cáncer con un biomarcador, porque muchos de los estudios clínicos nos presentan como algo que se llama resultados subrogados la presencia positiva o negativa de un biomarcador. Eso es una molécula que uno encuentra la mayoría de veces en la sangre y que le dice a uno si la enfermedad se está controlando o si por el contrario se está activando de nuevo. Y a veces en Colombia no los tenemos. El manejo de soporte, que es importante para que los pacientes toleren los medicamentos y a que realmente la población digamos que nosotros tenemos desde el punto de vista genético es mucho más heterogénea que poblaciones que han tenido una ancestría mucho más preservada. Y esto, digamos que aquí les muestro un ejemplo de lo que sucede en ensayos clínicos de medicamentos para cánceres que se han llegado a proponer para la FDA. La mayoría de ellos tenían estados funcionales muy buenos. Cuando uno se da cuenta a qué pacientes se les está poniendo ese medicamento en la vida real, hasta el 70% realmente tenían una funcionalidad bastante limitada, o sea, tenían el mismo cáncer, pero desde el punto de vista funcional estaban más enfermos de los sujetos que se llegaron a investigar. Entonces, eso es una de las limitaciones. Entonces, siendo un poco críticos, hay que mirar si definitivamente estamos queriendo resolver los problemas que tienen nuestros pacientes con cáncer, y muchos de estos estudios clínicos no nos hablan de la calidad de vida en los pacientes con cáncer. No tienen un tiempo de observación suficiente, muchas veces con 12, 18 meses de observación ya nos están mostrando resultados y ya invitan a que empecemos en algún momento a utilizar estas nuevas tecnologías, y nos olvidamos que pueden haber efectos que en el corto plazo no lo hubo, pero que sí se pueden presentar en el largo plazo. Y ya lo mencionábamos en la discusión anterior, ¿sí están generando estas intervenciones nuevas valor o solo están incrementando los costos? Entonces, pues muy importante que esta pregunta se haga, porque adquirir tecnología e innovación por adquirirla puede llevar a una desfinanciación del sistema. ¿Y qué investigación podemos hacer nosotros? La investigación que podemos obtener a partir de nuestros registros. Tomar a nuestros pacientes, conocerlos bien, reportar cómo les está yendo con su cáncer, compararnos con otros sistemas de salud. Esto lo hacemos con la tecnología de la historia clínica, pues de los software de historia clínica, y en algún momento el diseño de historias clínicas que nos puedan llegar a cotejar datos que se puedan analizar de una manera un poco más rápida. Esto tiene algunos pros porque es barata, nos puede llegar a dar resultados de una manera rápida, hacemos un diagnóstico de cómo le está yendo a nuestros pacientes, pero hay unos contras, y es que a veces cuando se toman datos de manera retrospectiva se pierde, digamos que información, y que como ha habido cambios de la tecnología, pues a veces ni siquiera lo podemos comparar dentro de nuestra misma población. De hecho, ya lo decía yo, seguramente los pacientes con mieloma múltiple de una década atrás no son el patrón de referencia para ver si una tecnología está sirviendo más, porque realmente en ese escenario, en ese momento no contábamos con ciertas moléculas que hoy por hoy son más buenas que las que teníamos previamente. Y lo que sí es cierto es que cuando se adopta una actitud de investigar, pues uno empieza a generar educación. Se educa al paciente, se educa al prestador de salud, se conocen los datos de lo que está sucediendo en el sistema, y ayuda a que las instituciones o los entes que toman decisiones en salud pues cuenten, digamos que con un diagnóstico, y eso les permita orientar un poco más el flujo de recursos. Y esto finalmente lleva a que los pacientes con cáncer se terminen convirtiendo entonces como un sustrato
para que se pueda obtener dentro de la investigación un muy buen negocio, en el cual ganan los pacientes porque están con nuevas tecnologías que seguramente pueden dar más resultados o resultados mejores con respecto a lo que se tiene como el estándar, a que el asegurador no invierte un flujo de recursos en una enfermedad que tiene un pronóstico adverso, en que los médicos se terminan entrenando y llega tecnología para nuestro país y que en algún momento, cuando se abre esa ventana de investigación clínica, las multinacionales pueden llegar a tener beneficios respecto a los, digamos que, costos que llegue a tener una molécula dentro del sistema cuando se realizó investigación clínica digamos que en un país determinado. Y esto finalmente pues puede llegar a hacer que la investigación clínica se pueda ver como esa estrategia de llegar a responder a todas las necesidades que tenemos en los pacientes con cáncer. Yendo más allá del cáncer, no se nos puede olvidar la calidad de vida de los pacientes con patologías oncológicas y yendo más allá de nuestros pacientes, de los cuidadores y de sus familias, porque realmente sabemos que el cáncer no solamente afecta a un individuo, sino que puede afectar a una comunidad. Entonces, cuando uno se interroga qué es la calidad de vida, es una capacidad, y esa capacidad a veces se pierde por los tratamientos, por el mismo cáncer, y se tiene que reconocer entonces cómo estamos nosotros en calidad de vida y empezar a implementar cuestionarios de calidad de vida como el IOR-TC, como el score de fatiga y como otras estrategias que podemos fabricar dentro de nuestra misma población, como son los desenlaces reportados por el paciente, nos pueden ayudar a que en el futuro, sabiendo que un medicamento es más efectivo y que impacta también dentro de la calidad de vida de los pacientes, pues pueda llegar a ser lo que elijamos para tratar a nuestros pacientes. Y ya para terminar, pues realmente esta postura de la investigación clínica es lo que ha llevado a que tengamos hoy por hoy medicamentos y terapias que han modificado el comportamiento adverso del cáncer, a que finalmente de manera articulada con los diferentes actores que llegan a enfrentarse a la gestión y al tratamiento de los pacientes con patologías oncológicas, esta es una muy buena solución y que más allá de pensar en el cáncer, también tenemos que pensar en el impacto que el cáncer está generando en estos individuos porque se compromete el estado funcional y esto hace que tengamos que echar mano de tratamientos de soporte, a que se tenga que hacer una gestión de riesgo, y era lo que les hablaba de coordinar rutas de atención pormenorizada en donde el tiempo sea lo más corto posible, a que tengamos acceso a terapias de alto valor que en el país hacemos, pero que realmente por trámites y por burocracia los pacientes llegan de manera tardía y se pierde la posibilidad a veces de controlar cánceres como una leucemia aguda. A que tenemos ausencia de investigación clínica porque las entidades regulatorias no han hecho, digamos que atractivo el país a las multinacionales, entonces tenemos que entender también las necesidades de las multinacionales y establecer un ecosistema de investigación clínica que nos haga atractivos, porque realmente sabemos que nosotros tenemos unas tasas de reclutamiento de pacientes subóptimas y a que nosotros como pacientes lleguemos a vencer ese complejo de conejillo de indias, porque a veces cuando uno le dice, si existe la posibilidad de un estudio clínico, ¿usted estaría interesado en participar? Uy, no, doctor, yo no quiero que experimenten conmigo. Pues realmente es lo mejor en cáncer, que puedan llegar a experimentar con uno, porque realmente se va a generar un ambiente en el cual se va a propender por el cuidado del paciente en todos esos escenarios. Entonces, ya para concluir, pues creo que cuando uno le pregunta a un paciente en España si está, digamos que, dispuesto a participar en un estudio clínico, de 4 pacientes, 2 responden que sí. Aquí, cuando preguntamos de que cuántos habían participado en un estudio clínico, menos de la mitad está diciendo que sí, aún teniendo cáncer o conociendo o teniendo un relacionado dentro de su familia con cáncer. Y creo que la tarea es tratar de cambiar un poco eso que se ha hablado de la investigación clínica, porque seguramente ha venido cargado de mitos y realmente son muchas más las posibilidades de solucionar problemas que de llegar a incrementarlos o a empeorarlos. Muchísimas gracias.